les quiero dar la bienvenida, bueno, tanto a ti, Marce, como a personas que se estén conectando o que nos vean después en la transmisión por YouTube o Spotify. Este es nuestro 7º programa de Coffee Tech Insights. La idea de Coffee Tech Insights es hacer un break, tomando un cafecito como aquí que tengo. Se ve al revés en la cámara. Tiene su cafecito. Y la idea en este break es hablar de tecnología, de innovación, y también destacando el lado positivo de las disciplinas. La idea es acercarla también a todo público como una herramienta que nos pueda beneficiar a todos como sociedad. Es decir, si es que de repente hablásemos de conceptos que no se entendieran, por favor, preguntar, sea aquí en el live o sea después por comentarlo, porque la idea es ir aclarando e ir acercando la tecnología y los conceptos que vayamos hablando. Y bueno, hoy nos encontramos con Marcela Méndez, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con estudios y experiencia tanto en Big Data como en ciencias de datos, y actualmente es fundadora de Open Mind Academy, que es una academia de inteligencia artificial, tecnología e innovación. Y también es estudiante del Magíster de Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Espero haberlo dicho todo bien. Todo perfecto, Caro. Genial, Marce. Antes de partir, quería agradecerte por aceptar la invitación a tomarte este cafecito conmigo y con todos los que se vayan conectando. Y para iniciar esta conversa, quería preguntarte cómo tú llegaste a estas temáticas de Big Data y posteriormente a la inteligencia artificial. Mira, Caro, la verdad es que mi historia con el mundo de la ciencia de datos fue desde el inicio de la carrera. Mi primer trabajo fue en ciencia de datos, a pesar de que en ese minuto, hace más de 15 años atrás, no hablábamos mucho de ciencia de datos, no era algo muy, muy común. Yo toda mi vida he hecho modeling, ya, a partir de datos, ¿cierto? Modelando procesos, modelando comportamientos, etcétera. Así que fue muy temprano, mi primer trabajo fue en eso. Y en ese minuto parecía algo bien loco, como que a uno le preguntaban, oye, ¿y qué haces tú? Y tú contestabas, bueno, yo trabajo con datos, en modelamiento de datos, y era algo muy raro. Me miraban con cara de, ¿qué hacen estas personas? O sea, y en ese minuto fue una apuesta bien arriesgada como desarrollo de carrera. Sin embargo, bueno, ahora, como tú bien sabes, estamos como en la cresta de la ola, ¿cierto? Con esa decisión. Y nada, no me he arrepentido ningún día. Me encanta, me apasiona. El mundo de los datos, la verdad es que para mí es un tema fundamental dentro de mi vida, como uno se maneja más en la vida, más que solamente en el ámbito profesional. Sí, buen punto. Sí, yo tengo un poco de experiencia similar, aunque yo no me dediqué a los datos. Yo partí mi tesis y mi práctica en temas de datos. Y justamente me pasó un poco eso, que en ese tiempo igual se veía promisorio, como que las empresas estaban buscando en ese momento minería de datos. Ese era como el tema más business intelligence, qué sé yo. Pero a la hora de que tú buscabas después oportunidades laborales, eran como, en ese momento al menos, estoy hablando como del 2012, 13, todavía eran como lugares muy específicos, era como trabajar en el departamento de inteligencia de negocios de un lugar, y era mucho más abierto las oportunidades de desarrollo de software, como que no se veían todavía tan... Pero claro, de a poco empezó a avanzar. Sí. Y es como tú dices, pues claro, yo también, el término de moda en ese tiempo era data mining. Sí. Y la verdad es que una de las cosas que he descubierto durante los años es que las empresas en general no tienen idea de la realidad de los conceptos. Por eso estaba evitando un poco cómo mencionar esos conceptos, porque a cualquier cosa le dicen cualquier cosa, digamos. Entonces, lo que llamábamos al principio inteligencia de negocio, así partí yo, justamente como dijiste tú, inteligencia de negocio, después de hacer customer intelligence y después data science, y así como con los términos fancy de moda. Entonces, bien perversillo el tema de los conceptos. Claro, sí, porque como que ahora pareciera que fueran como anticuados esos conceptos, como que ahora el tema es como data science, data analysis, data engineer o no sé qué, y al final como que de alguna manera apuntan a la misma cosa, solo que quizás con enfoque más profundo en algunos temas, pero... Sí, no, y eso impacta mucho, porque de repente uno ve una oferta de trabajo, por ejemplo, y dicen busca un data scientist, y resulta que en la descripción de cargo tienes
tareas o responsabilidades de un machine learning engineer, de un developer, de un arquitecto, etcétera. Entonces es muy confuso para la gente que está abriéndose camino en este tema, donde quiere avanzar en una carrera tecnológica, porque como que uno siente agobio respecto de qué es lo que se necesita para. No, exacto. Bueno, igual tomando eso de los conceptos, quisiera que conversáramos un poquito de lo que está en este momento de moda que todo el mundo está hablando, porque creo que eso es bueno sobre y también tengo punteado aquí en mi guión aclarar algunos conceptos. Ahora lo voy a aclarar a mi modo, pero si tú quieres mejorarlo, genial, porque es como lo que yo he podido ir aprendiendo también, porque como dije al principio, yo no me he dedicado a la inteligencia artificial específicamente. Entonces, el tema de inteligencia artificial generativa se está hablando actualmente todos los días, y sin ir más lejos, hace, ¿cuánto fue? 5 días salió Sora, que es para videos, y que algunos dicen, no, va a acabar con Hollywood y qué sé yo, que es como producto de OpenAI para generar videos, por si las personas no lo han escuchado. Incluso estuve escuchando un podcast, que de hecho después lo voy a dejar en las descripciones del video, porque lo encontré re bueno el podcast, que era muy simple, hablaba de Big Data, de IA, y ellos hablaban cómo funciona Sora, lo que se podía decir de cómo funciona, porque tampoco hay muchas cosas que son como secretas, pero me pareció interesante porque creo que es bastante simple de entender cómo lo explican ellos, así que lo voy a compartir después. Pero bueno, más allá, para no detenernos tanto en Sora, quería hacer un énfasis en la definición de lo que es la inteligencia artificial, que lo que es generativa quería dejártela a ti, pero lo de la inteligencia artificial como a veces a lo mejor suena muy obvio, pero de hecho lo dejé compartido en una infografía, y que se define como, más que definir la inteligencia artificial, es cómo la implementamos, y esto es a través de técnicas y en particular modelos, que de hecho un poco hablamos del machine learning delante y otras cosas. La misma generativa refiere a modelos, y estos modelos en general hablamos de machine learning, todos son machine learning, y en particular están los de deep learning, y dentro de los de deep learning están los de generativa, que bueno, generativa sería Sora, como mencionábamos, ChatGPT, DALL-E, qué sé yo. Pero esa es como mi definición simple que se me ocurre. A lo mejor ahí estoy dejando muchas cosas de lado que igual son importantes. Entonces, igual de lo que tú conoces, ¿cómo tú lo definirías de manera sencilla? Lo que es la inteligencia generativa y también los modelos generativos. Mira, la inteligencia artificial generativa, a diferencia de lo que tú mencionaste recién, que fuera apropiado, es un subconjunto dentro de esta herramientas, llamémoslo, no quiero entrar en los términos técnicos, entonces llamémoslo herramientas, ¿cierto? O metodologías, que nos permiten hoy día, a diferencia de hace 5 años atrás, generar contenido nuevo, novedoso, ¿cierto? A partir de instrucciones, lo que conocemos como prompts, ¿cierto? Que pueden ser simples, complejos, todo lo complejo que uno quiera. Existe, de hecho, el término prompt engineer ya. Entonces, hay todo un mundo desarrollado detrás de cómo le pedimos, ¿cierto?, a los algoritmos que hagan cosas. Esa es la gran diferencia que hoy día estamos viviendo, producto del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, a diferencia de hace 5 años atrás. Entonces, acá a mí me gustaría ahí recalcar un punto que a mí me parece súper relevante, porque al final esto es un tema que empujamos los humanos y tenemos que gestionar los humanos. Entonces, cuando nosotros tenemos la sensación, o en general en las noticias uno ve que la inteligencia artificial pareciera que nació ayer, no tenemos que olvidarnos, ¿cierto?, que como humanidad llevamos más de 70 años hablando de este término, y que por ahí por los 70, ¿cierto?, vivimos lo que se conoció como el invierno de la inteligencia artificial, donde hubo muchos años donde no hubo avances, básicamente estopeados, ¿cierto?, por el alto costo de computación, ¿cierto?, por el alto costo de máquinas procesadoras, y que ha visto la luz en los últimos 2 años gracias a que esos stoppers han desaparecido, los costos han disminuido, tenemos más tecnología disponible. Y entonces a mí lo que me hace pensar es que así como vivimos, ¿cierto?, en los 70 el invierno, hoy día estamos en la época de la primavera, ¿cierto?, estamos en la cosecha productiva de lo que han sido muchos años de desarrollo, ¿ya? Entonces,
Por eso yo conozco a esta gente muy crítica ahora todos somos expertos en inteligencia artificial, palabra que yo jamás usaría, digamos, para referirme a mí misma. Pero vemos muchas personas, y ahí te incluyo a ti también, Caro, que hemos trabajado en inteligencia artificial, solamente que, como decíamos, no se había llamado así hasta hace un par de años atrás. Y la verdad es que, bueno, esas son adaptaciones, pero hay que tener claro que esto es algo que nos ha acompañado desde que Turing empezó a hablar de su famoso test, ¿cierto? O sea, ese como un hito muy clave. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial generativa, para ponerla en contexto y poniéndola en valor, ¿cierto?, es la guinda de la torta del desarrollo de la inteligencia artificial que hemos vivido durante 70 años. Súper. Sí, no, súper de acuerdo. Bueno, de hecho, lo que hablábamos del data mining y todo eso, eso también eran modelos de inteligencia artificial, más, probablemente más sencillos, más modestos, quizás podríamos llamarlo, pero tenían el mismo objetivo. Y mira, y ni siquiera es eso, Caro, ahí te complemento, ni siquiera es que eran sencillos. La complejidad, obviamente hemos ganado en complejidad, sí, pero yo creo que no es la diferencia sustantiva. La diferencia sustantiva era que yo misma tenía que dejar un modelo corriendo toda la noche porque el computador no sabía. Entonces yo ocupaba muchas horas de mi tiempo como ingeniero de inteligencia de negocio en ese minuto corriendo modelos. Entonces era muy común que los roles como el nuestro tuvieran dos computadores, uno para correr modelos, ¿cierto? Ya muy antiguo, digamos, ¿cierto? Y otro para hacer la pega del día a día, digamos, mientras la otra cosa corría. Entonces esa es la diferencia, yo diría, más sustancial hoy día. Claro, claro, bueno, ahora están todos corriendo en los servidores, ¿no? Que es como lo que hablábamos hace Exactamente. 3 semanas con Francisco Olivares, que hablamos como de las implicancias medioambientales, además de sociales, de la IA, porque como que nos abstraemos de lo que pasa con esos modelos y justamente como no están trabajando en nuestra máquina, pero están trabajando en grandes máquinas que no las vemos. Exacto, perdemos como la visibilidad y la sensibilidad respecto de cómo se hace esto. O sea, al final es eso, ¿cómo se hace? Entonces, claro, bueno, yo soy bien romántica con eso y a mí me gusta como la parte más analógica de esto. Y yo creo que había un amor, ¿cierto?, entre el modelo que uno hacía y lo veía correr y veía cuando se a diferencia de ahora, que como dices tú, es algo que vive en algo que no vemos, que vemos eso, y que además ni dejar de hablar, o sea, del impacto ambiental que eso tiene, o sea, que otro nivel, otro orden de magnitud. Sí, tal cual. Y viendo, porque ahí como hablamos un poco quizá de lo un poco negativo de la IA generativa en este caso. Para tu gusto, ¿qué beneficios sí podría tener como para la sociedad? ¿Y por qué sería importante, crees tú, poner atención en esta tecnología? Más allá un poco de las modas, que un poco tú también comentabas, es como hoy que todo el mundo está hablando de esto, pero a veces justamente nos confundimos, porque hay muchos gurús hablando de inteligencia artificial y cuántos de esos gurús saben lo que están hablando, a veces no sabemos tampoco, porque todo avanza muy rápido. Tal cual, o sea, yo lo que te decía, o sea, para mí la palabra experto yo creo que hoy día es una palabra que es muy difícil arrogársela en este contexto, porque yo mismo, o sea, no soy capaz de seguirle el ritmo a los avances. O sea, de repente uno se especializa en una cosita chiquitita, ¿cierto? Un ámbito pequeñito y que te permite, en el fondo, tener una opinión respecto del panorama global, pero autodenominarse experto en una materia tan grande, tan profunda y tan compleja como es la inteligencia artificial, creo que es un nivel de arrogancia importante, ¿ya? Entonces, eso creo que hay que dejarlo claro. Más, lo que dices tú de la moda, yo creo que esto está lejos de ser una moda. Lo que está de moda, ¿cierto?, es la novedad, ¿cierto? Que hoy día, a diferencia otra vez de 5 años atrás, tenemos titulares, ¿cierto?, día por medio en las noticias de que la inteligencia artificial está haciendo A, B, C. Antes eso no pasaba. Yo me pregunto cuántas de las personas que escuchan la noticia entienden de qué se trata esa noticia. Una cuestión que, bueno, por algo nace Open Mind Academy, que vamos a hablar más después de eso, ¿cierto?
Y eso es lo que es novedoso. Va a pasar unos años, ¿cierto? Y eso va a decaer porque vamos a estar acostumbrados, vamos a insensibilizarnos probablemente como humanidad a estos avances, ¿cierto? Y va a haber una curva en que va a ir decayendo. Pero lo que está detrás de lo que somos capaces de hacer con la inteligencia artificial generativa, yo creo que tiene implicancias que es muy difícil cuantificarlas hoy día y vislumbrarlas. Muy difícil, ¿ya? Entonces, yo creo que como cosas positivas, creo que nos va a traer grandes aumentos en la productividad, ¿ya? Eso va a traer obviamente implicancias en algunos roles. Aquí voy a mirar a un rol más antiguo, ¿cierto? Que hoy día ya no existe, que son los programadores, ¿cierto? Pero cuando uno ve como el rol particular de programar, uno dice, bueno, están condenados a desaparecer, ¿cierto? Como tarea. El punto es, ¿eso implica que las personas no tienen que aprender a programar? Yo estoy en profundo desacuerdo con eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que uno aprende al aprender a programar va algo mucho más allá de desarrollar un código, ¿cierto? Y de aprender R, Python o el que venga pasado mañana, ¿cierto? Entonces, creo que ahí tenemos un desafío súper importante, que es aprender a separar las cosas. ¿Cuál es nuestro rol frente a la tecnología? Porque si no, lo que pasa es que es como la tecnología por sobre el hombre. Y es como, ¿vamos a priorizar la tecnología por sobre el hombre? Estoy completamente en desacuerdo con eso. Tenemos que ver cómo es esa dinámica, cómo se da esa dinámica, cómo nuestro rol se enriquece frente a estas nuevas tecnologías. Y cuando pienso en productividad, pienso en un ejemplo súper puntual. O sea, nosotros como humanos tenemos días en que estamos menos creativos, que la cosa no fluye, las ideas no fluyen, estamos más nublados, etcétera, por la razón que sea. Ponerse frente a ChatGPT, ¿cierto? Y tirar una primera línea y conversar con ChatGPT para decirle, oye, ¿sabes qué? Dame una idea de cómo puedo partir esto. Creo que es un tremendo aporte. Que te saque de la página en blanco. Eso yo creo que es un aporte gigante. Y eso para la ciencia, para las artes, para la literatura, para lo que sea. Para los economistas. Pero nunca descuidando de que el rol fundamental viene después de esa conversación. Lo que yo como ser humano hago con lo que la inteligencia artificial generativa me entregó, con una imagen, con un texto. Yo en lo personal, por ejemplo, en temas de diseño, que sé poco o nada, me he aventurado a diseñar logos, a diseñar carátulas, etcétera, de cosas, y es muy difícil dar con lo que uno quiere. Entonces cuando uno dice, ya, a ver, voy a diseñar esto, ya, pero ¿cómo no va a salir si le estoy dando un prompt súper robusto, súper completo, con lujo de detalle, y no estoy satisfecha? Bueno, eso a mí me llena el corazón, porque digo, está perfecto, porque no me tiene que llenar el corazón lo que me está dando ChatGPT, que es el cúmulo, ¿cierto?, del acervo cultural que está en Google. Lo vamos a hacer en corta, ¿cierto?, que está en Google. Listo, eso es lo que reflejo yo ahí. Bueno, yo soy capaz de imaginarme algo que esta cosa no es capaz de hacer. Listo. Ahí está el rol de la persona. Entonces, para mí, eso es lo positivo, considerando, sí, mantener al ser humano en el centro. Qué buena, sí. Cuando comentaban lo de la programación, pensaba como en el tiempo en que aparecieron, bueno, me imagino que fue así, porque yo no era de esa época, pero cuando aparecieron las calculadoras y esas cosas. Entonces también, cuando recién empezaron a aparecer esos aparatitos, también a lo mejor muchas personas empezaron a preguntar, bueno, habrá que aprender sumas y multiplicaciones. Que yo sepa, a no ser de que esté mal, creo que todavía las siguen aprendiendo en los colegios, ¿no? aunque lo hagan las calculadoras. Exactamente. Bueno, hay titulares famosos de Estados Unidos con profesores reclamando y haciendo protestas por el uso de la calculadora, o por la introducción de la calculadora. Claro, entonces hoy día estamos frente a algo más o menos similar. Y el desafío que hay es que hoy día en un aula, ¿cierto?, donde hay niños de primero medio, segundo medio, la probabilidad de que ese niño sepa más de tecnología que el profesor es muy alta. Entonces, el paradigma que tenemos que derribar
es que el profesor tiene que dejar, ¿cierto?, de ser un ente de verdad absoluta, sino que tiene que participar en un proceso de aprendizaje colaborativo, donde se co-construye, ¿cierto?, ese aprendizaje y donde se aprende juntos, ¿ya? Entonces, demonizar, por ejemplo, ChatGPT, porque los niños van a hacer un trabajo en ChatGPT, no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es decir, ok, explícamelo ahora, ¿cómo lo involucro un paso más allá? Entonces, creo que en vez de verlo como una amenaza, uno debería verlo, ¿cierto?, como un acelerador de cómo podemos enfrentar desafíos más grandes de manera más rápida. Eso así lo veo yo en el ámbito, por lo menos, de la educación primaria, que creo que es un temazo para los próximos años. Mucho más allá de la secundaria y de la de posgrado, porque en el fondo creo que ahí, bueno, somos todos responsables. O sea, si quiero hacer algo en ChatGPT, bueno, será mi problema, no aprenderé nada. Pero cuando estamos formando, ahí tenemos un rol mucho más activo que hacer, ¿cierto? Sí, tal cual. Mira, nos han dejado algunos mensajitos. Ceci nos dice, totalmente, todos podemos aprender en conjunto, pero es más fácil la prohibición. Carita triste. Me encanta cómo piensas. Me gustaría saber más de tu academia y para quiénes está orientado. Ah, mira, esa pregunta la vamos a cubrir en unos minutitos. Genial, genial. Sí, igual si tienen alguna pregunta, también los leemos, ¿no? Así que... sí, no, buen tema. Bueno, un poco, quizá hemos hablado ya de los riesgos de la tecnología, pero no sé, en particular, quería, para introducir a eso, destacar que con la misma persona que comentaba antes, con Francisco, estuvimos hablando sobre las implicancias en las elecciones que van a haber a nivel mundial, de presidentes, de distintas figuras políticas en este año. Entonces, además de eso, de estas influencias por las fakes o deepfakes que se pueden generar con las IA, también está lo que ya habíamos comentado del consumo de energía, de agua y de otros recursos. Y también lo que se habla de que es posible que, y eso creo que tú lo tocaste un poco, de que es posible que vaya a quitar trabajo a muchas personas la IA, ¿no? Por lo que hablábamos de que van a hacer todo. ¿Cómo lo ves tú este riesgo? Todos estos riesgos, ¿son todos iguales de importantes o destacaríamos uno más que otro o hay algunos que están un poco maximizados? Mira, yo creo que es difícil ponerlos con una balanza porque impactan a ámbitos distintos, ¿cierto? Pero yo sí creo que hay un riesgo latente, ¿cierto? Y que es que, por ejemplo, vamos a irnos al ámbito creativo. Si todo lo que empezamos a hacer con inteligencia artificial, desde diseño, podríamos diseñar, por ejemplo, una escultura, ¿ya? Podemos diseñar música, podemos componer música, ¿cierto? Podemos escribir un libro, podemos hacer mil cosas. Si eso empieza a tomar un rol súper protagónico y desplaza a la creatividad humana, yo creo que tenemos un riesgo súper grande de perdernos como humanidad en cuanto al acervo que somos capaces de generar. ¿Ya? Entonces, parémonos en 100 años más, ¿cierto? En 100 años más, ¿cómo vamos a discernir que lo que se escribió hoy día fue absolutamente concebido en un concepto humano o fue concebido a partir de una semilla de inteligencia artificial? Va a ser muy difícil eso, ¿ya? Entonces, yo ahí veo un riesgo que tiene que ver, que es un riesgo un poco más cultural, llamémoslo así, un poco más blando, para salirme un poco de los que nombraste, que estoy súper de acuerdo con eso también. Pero creo que una de las cosas que nos ha caracterizado como humanidad a lo largo de la historia ha sido lo que hemos sido capaces de escribir y desarrollar como idea, ¿cierto? Si no podríamos hablar, ¿cierto?, de los grandes filósofos, ¿cierto?, de la antigua Grecia, no podríamos hablar de los grandes matemáticos de 1700, no podríamos estar hablando de Newton, etcétera, porque no sabríamos, ¿cierto?, si es que eso salió de la cabeza de Newton o de la cabeza de, como te digo, de una semilla, de una conversación con inteligencia artificial. Eso creo que va a pasar mucho, por lo menos por ahora, por la autorregulación. Y es lo que decíamos recién, ¿cierto? Yo diseño una imagen y no estoy conforme y no quiero y sigo iterando y sigo iterando y sigo iterando. La idea, desde mi punto de vista, es en algún momento, a mí me pasó, así, experiencia. Hacía una imagen, ya me aburrí. Y abrí Canva y lo hice yo, sola. Entonces, creo que sirve mucho para ir descartando cosas, pero
pero que toda la esencia creativa sigan haciendo el ser humano creo que es muy importante. Así que ese como riesgo. Pero así, lo que acabas de mencionar, las deepfakes, eso es para hablar un capítulo entero, ¿cierto? Creo que eso es uno de los riesgos más importantes y los que tienen más implicancia en la población y en la toma de decisiones. Porque claro, si yo escribo un libro en realidad con inteligencia artificial, en realidad a lo mejor puntualmente no va a afectar mucho, pero si un presidente sale electo porque hay deepfakes de su carrera, de su situación personal, etcétera, bueno, ahí pasan cosas mucho más profundas, de alcance mucho más profundo. Sí, exacto. Complejo esa parte y a veces todavía no tan claro de saber las implicancias, ¿no? O sea, estamos haciendo suposición de lo que podría pasar, pero podría ser o mejor de lo que queremos o peor de lo que queremos. Es que ese como hoy día como que hay dos escenarios, ¿cierto? Bueno, hay infinitos obviamente, pero hay como dos escenarios extremos, el distópico y el utópico. La probabilidad de que pase uno u otro es cero, ¿cierto? Obviamente, en lo que yo creo vamos a estar en un espectro entre medio, ¿cierto? Vamos a estar entre la distopía y la utopía. Yo creo que como humanidad tenemos una capacidad de supervivencia muy grande, como conversábamos delante, ¿cierto? Que somos capaces de sobrevivir, hemos sido capaces de sobrevivir a grandes descubrimientos o a grandes procesos con un potencial destructivo gigante, como la bomba atómica, ¿cierto? Y tenemos esa capacidad de supervivencia o ese instinto de supervivencia. Pero lo que sí yo creo que va a ser la clave en los próximos 50 años, incluso antes, es la capacidad que tengamos como humanidad de ponernos de acuerdo en las regulaciones, de establecer los límites éticos y morales de lo que vamos a hacer con lo que tenemos disponible y cómo nos vamos a poner de acuerdo con eso. Porque si pasa exactamente lo que pasa hoy día, ¿cierto? Tenemos países que están armados hasta los dientes con ojivas nucleares. Si esas personas un día se pegan en la cabeza, ¿cierto? Y se vuelven locas, destruyen al mundo, ¿cierto? Por algo no pasa, ¿cierto? Sí, es como raro, ¿cierto? Por algo no pasa. Porque tenemos ese instinto, yo creo, y intereses económicos, etcétera, etcétera, todo lo que está con eso. Y va a pasar lo mismo con esto, pero creo que si nosotros decimos cuál es la probabilidad de que la inteligencia artificial desplace al humano, yo diría que es muy chica, siempre y cuando seamos capaces de ponerle cota, ¿ya? Porque tenemos a un Elon Musk que, por ejemplo, dice que él vislumbra, ¿cierto?, que va a haber un 100% de reemplazo del trabajo humano en las próximas décadas. Entonces, ante esas aseveraciones de alguien que tiene mucho poder, además, uno se pregunta, ¿cierto? ¿Eso podrá ser real o no? Es muy difícil saberlo, pero sí creo que no puede ser decisiones que se tomen de manera personal, no puede ser la decisión de Elon Musk. Tiene que haber algo que regule, tiene que haber un ente regulador internacional que nos permita convivir con esto. Sí, de acuerdo. Sí, justo eso tenía que ver un poco también con lo que hablábamos con Francisco y con lo que dijo esta persona del Congreso Futuro también, que hablaba del tema de la importancia de la regulación, porque vemos muchas veces la inteligencia artificial como una solución para todo y no lo vemos como una herramienta para X, que la tengamos que ocupar en nosotros como humanos usando nuestra cabeza. Y ahí engancho con lo que comenta también Daniela, porque preguntaba yo a las personas conectadas qué riesgos ven también, y ella dice muchos, porque la esencia del ser humano es pensar por sí mismo, lo que mencionaba Marcela, desde filósofos a políticos. Y después nos dice, en particular, ¿ven algún riesgo para los abogados? Yo ahí linkeo, o sea, los abogados a lo mejor pueden estar en riesgo, no lo sé, ahí no sé, Marce, qué dices tú, pero por otro lado pienso que los abogados justamente son los que nos ayudarían en esto que estamos hablando de ese ponerse de acuerdo, no solamente los abogados probablemente, pero gente del área más de humanidades, ¿no? De negociación, de generar política, porque no podemos dejar todo en manos solo de las personas de tecnología y que ellos, como tú decías, Elon Musk, él es más de una mente que está pensando en innovar, en hacer tecnología, pero no está pensando como a ese nivel más de político o de, no sé, de persona más humanista, no sé cómo llamarlo, no sé. Sí, en el fondo de una persona que ponga el bien social por sobre las cosas,
que al final es eso. Y ahí, respecto a lo que dice la Dani, no, yo veo que tienen un rol fundamental. O sea, estas discusiones lo único que van a hacer es ir creciendo en profundidad. No es que vayamos a resolverlo de un día para otro. Entonces, va a haber un minuto probablemente en que vamos a tener una decisión que tomar respecto de derechos fundamentales del ser humano frente a los, comillas, derechos que va a tener una máquina o cómo la vamos a usar, ¿cierto? O cómo vamos a usar las tecnologías. Entonces yo creo que las personas que tienen conocimientos específicos respecto de comportamientos humanos, de bordes éticos y morales, van a ser fundamentales en el futuro. O sea, los veo más activos que nunca, digamos. Yo veo desapareciendo roles o tareas de tecnología, pero no veo desapareciendo historiadores ni abogados. O sea, claro, si me pregunta la Dani, para hacer un escrito, obvio que sí, ocupa ChatGPT, obvio. O sea, eso va a desaparecer, pero yo creo que están llamados, ¿cierto?, a también tomar un rol mucho más protagónico y elevar un poco la conversación, ¿cierto? Yo creo que ese es el llamado que tienen específico en esas áreas. Claro, sí, yo creo también el llamado es a que todos como ciudadanos seamos activos también, creo. O sea, obviamente que del lado de las políticas, pero también incluso a los que somos de tecnología. Justamente hablar estas cosas es súper bueno porque a veces las personas de tecnología tendemos a juntarnos a hablar de tecnología y como ahí darnos vuelta, ¡ay, qué bonito este programa o este modelo, no sé qué! Pero como que nos perdemos de, oye, ¿cómo puede impactar esto que estamos creando, lo que estamos trabajando? Y eso, sí, y Daniela también, también comentó, pero eso creo que estaba de acuerdo a otro tema que estábamos viendo, lo de la regulación, que era difícil por la huelga en el cine, y también que su pregunta de respecto a los abogados, como al lugar, es decir, si podían perder trabajos, algo así, ¿no? Era la discusión de si la inteligencia artificial podría o no hacer leyes, dictar sentencias, o temas así. ¿Cree que se vea posible eso en el corto o mediano plazo? Mira, eso siempre va a ser posible desde el punto de vista de que hoy día estamos, ¿cierto?, creando contenido, ¿ya? Y de hecho existen los ChatGPT, ¿cierto?, específicos de cada área. Tú puedes entrenar tu propio ChatGPT, ¿cierto?, con un corpus. El corpus es lo que se mete en la juguera, ¿cierto? Vamos a ir a bajarlo al tiro, ¿cierto? Se mete en la juguera para que salgan respuestas, ¿cierto? Puede ser un ChatGPT basado en un conjunto de datos que son específicos de un tema en particular. Y desde ese punto de vista yo podría, por ejemplo, meter todos los casos de, voy a poner un ejemplo cualquiera, de robo a mano armada, ¿cierto?, de los últimos 100 años, con todo, ¿cierto?, sus fallos, las conclusiones, etcétera, la sentencia, y, ¿cierto?, a partir de eso, decirle, sentencia este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente, ¿cierto?, con los modelos complejos que hay detrás, ¿cierto?, va a entender todo lo que está ahí en su conjunto de datos disponibles y va a decir, bueno, yo veo que, vamos a simplificar súper mucho lo que voy a decir, pero ya, en el 90% de los casos la sentencia fue de 5 años y un día. Listo, entonces la probabilidad de que eso me diga que la sentencia de 5 años y un día es alta. Listo, muy simplificado, ahí si hay alguien que entiende harto, va a entender que estoy sobresimplificando, pero eso. Entonces, yo creo que sí, o sea, yo creo que la cuestión no es si va a ser capaz o no. Yo creo que esa respuesta es clara y tajante. Sí, el tema es, nosotros como humanidad vamos a permitir eso, y yo creo que para eso hay una distancia mucho más grande todavía. Y en buena hora, ¿cachai? O sea, está bien que hay una distancia grande. Sí, genial. Oye, se nos ha ido el tiempo rápido y quiero que alcancemos a hablar de Open Mind, pero antes yo creo que alcanzamos en unos 3 minutitos porque hay una pregunta que me dejaron cuando pregunté por Instagram a las personas si querían hacerte alguna pregunta a ti, como de estos temas, o a las dos que estábamos conversando. Y entonces Claudio nos dejó una pregunta que, bueno, Claudio estuvo también conversando con nosotros hace una semanita. Él nos comenta, hay un cierto mito que dice que la inteligencia artificial llegará a parecerse a la humana. Un poco lo que hemos estado conversando. En muy poco tiempo. Yo creo que ni la medicina, ni la biología, ni la psicología aún pueden definir qué es exactamente la inteligencia o cómo funciona realmente un cerebro, dice él. Solo lo hacen a nivel descriptivo, pero no realmente su funcionamiento. Entonces, lo que a él le gustaría saber
si tú crees que en el corto plazo la inteligencia artificial podría emular al ser humano. O sea, está un poco tiene que ver un poco con lo que hablabas tú. Estamos haciendo ahora obras de arte o escritos, pero en verdad lo que hace el modelo no es creativo, es simplemente estar mezclando datos en una juguera y aparece algo, así, un gato, no sé si uno le pide un gato, pero en este caso él como que dice, bueno, ¿podrá llegar algún momento a que llegue a ser creativo? Esta es una pregunta difícil de responder. Lo que sí puedo decir, porque no sé qué va a pasar, ¿cierto?, en 5 años más respecto de las nuevas técnicas que se vayan desarrollando, pero sí hay algo que es importante. No nos olvidemos, ¿cierto?, que detrás de toda esta inteligencia artificial, incluso generativa, ¿cierto?, está todo el conocimiento humano disponible. Otra vez, vamos a ejemplificarlo en Google, ¿cierto?, lo que está en Google. Hay un corpus, ¿cierto?, hay un conjunto de datos. En ese conjunto de datos se aplican ciertas reglas. Y aquí voy a hacer un zoom, ¿cierto?, porque reglas pueden ser buenas o malas. O sea, pueden ser correctas o incorrectas. Y ahí, bueno, filosófico, ¿cierto?, que es correcto y que es incorrecto. ¿Ya? Pero sí, ¿cierto?, supongamos que este conjunto de datos se comporta de acuerdo a una lógica. Y aquí me estoy restringiendo a la lógica matemática. O sea, A implica B, ¿cierto? Cuando A implica B, ¿cierto?, uno tiene resultados esperables respecto de lo que puede encontrar, ¿ya? ¿Qué sería algo absolutamente creativo? Algo que no cumpla, ¿cierto?, con necesariamente esas reglas, ¿cierto? Y que se salga absolutamente de un escenario que sea contenido, que esté contenido en cómo le enseñamos a la máquina. ¿Me explico, no? O sea, tengo un bol, ¿cierto? Y todo lo que sale de ese bol son combinaciones de esos ingredientes que están ahí. Si algún día sale algo, ¿cierto?, que no se puede explicar con esa combinación, bueno, ahí estamos teniendo cierto contenido absolutamente creativo, ¿cierto? Y que no podemos explicar, ¿cierto? Yo creo que para eso falta todavía, ¿cierto? Y el concepto de inteligencia artificial fuerte, que todavía, yo diría que estamos lejos, aunque uno nunca sabe, estamos lejos todavía de eso, pero yo no podría decir ni sí ni no a esa pregunta. No podría decir ni sí ni no. No me siento capacitada para dar esa respuesta. Claro. Sí, no estoy de acuerdo. Es difícil porque tampoco sabemos en qué están las empresas que están trabajando en estos temas, cosas así. ¿No? Bueno, quería pasar al otro tema que nos queda, que era súper importante, pero la idea era hablar al final justamente para tomarnos también el tiempo y que nos cuentes un poco sobre el proyecto en el que estás trabajando hace ya varios meses, que es el de Open Mind Academy. Un poco lo que tú te quieras explayar, pero también contarnos cuál es el objetivo, en qué etapa están y por qué también crean esta empresa. Ya, súper. Mira, Open Mind Academy es un proyecto que nació en nuestras cabezas con mi socia, yo diría de hace un par de años, y por X razones de la vida nunca lo habíamos podido concretar, ¿ya? También por esas X razones de la vida se alinearon los astros y todo se dio para que en los últimos 6 o 7 meses pudiéramos meterle esfuerzo a este proyecto, que lo que busca básicamente es cerrar brechas, ¿cierto?, de conocimiento técnico, de inteligencia artificial, tecnología e innovación en la población en general, ¿cierto?, pero enfocada en ciertos grupos muy puntuales. Los niños, que en general nos estamos enfocando en niños menores de 10 años, en los profesionales fuera del área de tecnología, ¿cierto?, que es muy alineado con lo que tú dijiste al principio, ¿cierto?, que es hablar esto en simple, que se entienda, abrazar el miedo que tiene la gente, ¿cierto?, y poder no sentirse excluidas de las conversaciones que hoy día se están teniendo. Y por último, los adultos mayores, que yo creo que tienen muchísimo que decir. O sea, hay un tema ahí muy grande. O sea, yo creo que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de prompt engineer, esos gallos deberían sentarse, esos gallos, esas gallas deberían sentarse con un adulto mayor al lado de los prompts, porque son los que tienen más información para poder hacer una buena pregunta. Entonces, hay un rol ahí muy poco visibilizado que también a nosotros nos encantaría abordar. Entonces, esta academia está pensada para ese público, para cerrar esa brecha, desde un punto de vista de un proceso humano, súper contenedor, súper de conversación. Aquí en la academia no hay computadores, o sea, aquí se aprende tecnología, pero lo que pasa con la tecnología, no con la tecnología necesariamente.
¿ya? Entonces, creo que ese es un punto súper relevante. Hoy día, tanto los niños como los adultos, todos, estamos súper estimulados con dispositivos tecnológicos. Entonces, esta academia, si bien es de tecnología, no busca llenarlos de más pantallas, no busca llenarlos de más dispositivos, sino que es de que entiendan lo que están haciendo, las implicancias de lo que están haciendo, los peligros, los potenciales, cómo usarlo bien, etcétera. Ese es el objetivo de esta academia. Qué buena, qué buena. Y qué bueno el tema de los adultos mayores también, ¿no? Porque creo que es un segmento que siempre queda un poco de lado. Me da la impresión de que en el último tiempo se está considerando más en iniciativas, pero aún así, bueno, quizá porque estamos viendo que también las poblaciones a nivel mundial están envejeciendo, pero Tal cual. claro, pero justamente, sobre todo cuando hablamos de tecnología, los adultos mayores quedan como al final. No se nos ocurre a las personas decir, oye, quizás será que esta tecnología les servirá o lo entenderán. Entonces, sí. Y es un tema, porque bueno, no vamos a pensar que una iniciativa como Open Mind Academy, ¿cierto?, va a resolver un problema tan profundo como el que voy a mencionar, pero por ejemplo, las tasas de suicidio, ¿cierto?, en los adultos mayores de 60 años triplican los rangos etarios anteriores. Entonces, eso tiene que ver, en parte, y ahí, Caro, te miro porque alguna vez hicimos, ¿cierto?, un ejercicio en el magíster con los adultos mayores, tiene que ver con lo desplazados que se sienten hoy día, ¿cierto?, los adultos con su rol frente a la sociedad. O sea, son gente que le cuesta mucho hablar con su familia, no entiende lo que dicen sus hijos, no entiende lo que dicen sus nietos, y yo creo que hay un rol súper importante que tenemos que abordar como sociedad de cómo resignificamos el rol del adulto mayor en los procesos que estamos viviendo hoy día, apalancados con tecnología, sí, apalancados con tecnología. Entonces, creo que hoy día se cierran muchas esas puertas, no se toman en cuenta y bueno, influye eso en la salud mental, ¿cierto? Y eso hace que las personas pierdan su sentido de vida, pierdan sus ganas de vivir, etcétera. Entonces, creo que hay un tema, y esto es por mencionar una de las cosas. Hay infinitos ámbitos en que debiéramos hacernos cargo de eso. sí, genial. Oye, bueno, se han ido conectando hartas personas. De hecho, se conectó delante, pero no sé si continúa Francisco, que era la persona que hablábamos de la investigación, de lo de data centers y todo eso. Y también Daniela dejó una pregunta. Bueno, comentaba que le encantaba la descripción que tú dabas de Open Mind y preguntaba cuándo comienza. ¿Cuándo comienza? Sí, súper buen punto. Mira, hoy día en la etapa en que estamos en full terminando los diseños de los cursos. Vamos a abrir algunos cursos en marzo y el resto de cursos los vamos a abrir en abril, ¿ya? Para los adultos, todos parten en marzo. Para los adultos, específicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un módulo que se llama Inteligencia Artificial desde la experiencia, hay como un juego de palabras, ¿cierto? IA desde la experiencia. Vamos a tener introducción al mundo cripto, que también todo un temazo ahí, ¿cierto? Y que tiene que ver con tecnologías como blockchain, etcétera. Y por último vamos a tener un mentoring especializado en mujeres en tecnología. Ya ese es algo, un módulo que tiene una vuelta un poco más de desarrollo de carrera. Es el único curso que está pensado como para profesionales de tecnología, ¿ya? Eso. Y a partir de abril entran los niños, ¿cierto? Entran los niños y vamos a tener 2 academias que a mí me roban el corazón porque creo que tienen un propósito muy, muy noble, ¿cierto? Una es enseñarles a codear, pero a codear desde el pensamiento computacional, más allá de si están aprendiendo Python o R, da lo mismo eso, sino que enseñarles el pensamiento computacional. Y la segunda va a ser Ingenia Lab, que en el fondo es una academia STEM para niñas. Es consejo de género, exclusivamente para niñas, donde van a venir a desarrollar todo su potencial, ¿cierto? Con experimentación, con revisión de tecnología, aprender conceptos de inteligencia artificial, etc. Así que esas son las 2 cosas, como esa es la oleada, digamos. Qué bueno. Oye, y pensando en que comentas de esto de enseñar a niños o adultos mayores o a distintos segmentos sobre tecnología o en particular sobre inteligencia artificial,
en 2 episodios en realidad estuvimos hablando con la Ceci Giraldo, que de hecho todo conectada igual, sobre las comunidades. En este caso ella se detuvo más a comunidades de tecnología, pero en particular de desarrollo de software, que se están creando para jóvenes, para jóvenes antes de los 18, posterior a los 18, no sé si de personas mayores, eso no lo sé, pero estas comunidades justamente lo que buscan es acercar el mundo de la tecnología a estos segmentos. ¿Cuál ves tú que puede ser la diferencia de Open Mind, o de alguna manera puedes verse como un tipo de comunidad? Bueno, yo creo que desde el punto de vista como academia siempre se va a crear una comunidad en torno a eso, ¿cierto? Siempre hay como una comunidad en torno a lo que uno hace. Pero la diferencia, creo yo, que le veo mucha más utilidad a una comunidad cuando uno tiene un objetivo claro, cuando uno sabe lo que quiere hacer, ¿cierto? Como quiero desarrollarme como full stack, por decir cualquier cosa. Entonces yo ya tengo un norte, y ahí me apalanco en lo que otros saben, la experiencia que otros saben, etc. La academia tiene un sentido un poco distinto, porque la academia parte de la base de que tú no sabes nada, ¿cierto? Y que te abruma, ¿cierto? Aquí voy a tomar algunos segmentos, te abruma, ¿cierto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cierto? La Academia de Inteligencia Artificial de la Experiencia, por ejemplo, tiene que ver con eso, tiene que ver, mira, no es que me falte información, o sea, ¿quién puede decir que hoy día le falta información? Nadie, o sea, todo está en el celular. El tema es, ¿cómo me relaciono yo con esa cantidad de información? Hay muchas personas que se agobian con eso, no saben por dónde partir y quieren tener una conversación, más que leerse un paper, digamos, o leer un artículo, sino que quieren tener una conversación, quiero preguntarte a ti, mirarte a los ojos y decirte, mira, no entiendo esto, ¿me puedes explicar? Listo. Eso yo creo que, bueno, es algo que estoy convencida que con el paso de los años va a tomar cada vez más relevancia. Nosotros como seres humanos. Entonces, yo me imagino que en un mundo, no sé si distópico o utópico, van a haber muchas Open Mind Academy, ¿cierto? En que va a estar ese espacio reservado para ese contacto humano y no que me des una pila de páginas web para revisar, sino que esté yo como persona. Lo mismo buscamos con los niños, ¿cierto? Que es como cómo lo hacemos desde el punto de vista de la experiencia humana, más que vean YouTube. Si experimento en YouTube, ahí están todos los que te puedes imaginar. El tema es cómo meto yo las manos, ¿cierto? Los papás están ocupados, de repente tienen poca energía, no tienen tiempo, etcétera. Bueno, acá está el espacio para eso, ¿cierto? Para que aprendan desde ahí y entiendan los conceptos y no repitan como loritos, ¿cierto? Que de repente pasa mucho eso. Claro, y lo importante también que a los niños empiecen a meterse en la tecnología más allá si quieran trabajar después en tecnología, ¿no? Porque de alguna manera la tecnología ya es transversal, pero va a ser mucho más transversal. ¿No? O sea, un poco pensando quizá lo que hablaba Daniela, quizá un abogado va a tener que saber de inteligencia artificial en el futuro, y quizá no tan en el futuro, para poder desempeñar sus labores, o un médico, etcétera, ¿no? O sea, es que no puedo estar más de acuerdo. Y ahí, retomando lo que decíamos al principio de la conversación, que desaparezca la tarea de desarrollo de programas, ¿cierto?, de código, no quiere decir que nosotros no necesitemos aprender, porque justamente ese es un súper buen ejemplo, porque lo que te enseña el pensamiento computacional es a pensar de forma lógica. Eso lo necesita un abogado, un ingeniero, un médico para diagnosticar, lo que sea. Entonces, creo que aprender eso de forma temprana, apuntando, ¿cierto?, a los niños, tener esas distinciones, ¿cierto?, de cómo yo me relaciono con una máquina que no entiende para darle instrucciones y para asegurarme de que un resultado se dé, eso es incalculable respecto de lo que pasa en su cabeza y sus conexiones neuronales. O sea, lo que gana con eso da lo mismo si se dedica a tecnología o se dedica al arte, da lo mismo. O sea, es algo que te enseña una manera de pensar. Sí, tal cual, genial, súper bueno. Muy, muy interesante lo que están comenzando con Open Mind, así que todo el éxito para lo que se viene. Y bueno, para ir finalizando, porque ya estamos más o menos en el tiempo, igual cualquier cosa ahí que tengan de preguntas, a lo mejor las alcanzamos a leer antes. Y bueno, y agradecer también a la gente que nos ha ido escribiendo. Quería preguntarte, Marce, ¿dónde pueden las personas que nos escuchen seguir, la misma Daniela que nos comenta, dónde seguir Open Mind Academy, dónde pueden inscribirse, dónde pueden ver información?
Sí, mira, nuestras redes están operativas, ¿cierto? No están con mucha actividad, pero sí están operativas. En Instagram somos openmind-academy, en LinkedIn Open Mind Academy directamente, y hay una página web que por el momento tiene solo formulario de contacto, pero es openmind.cl. Ya en todas esas partes nos pueden encontrar. Y para que sepan también en contexto, nuestra academia está en Pedro de Valdivia, a pasitos del metro, así que está súper bien ubicada, es muy accesible. No sé si cumple con la accesibilidad que tú te imaginas, Caro, pero sí es muy accesible. Ya, genial. Súper. Ya ahí Daniela dice que se quiere inscribir, así que ahí tiene los datos, Daniela. Entonces tenemos Instagram, LinkedIn y el sitio web openmindacademy.cl. Openmind.cl, eso. Sí, ahí lo vamos a anotar después en el ¿cómo se llama? En la descripción del video. Genial. Ya pues, Marce, muchas gracias por el tiempo y mucho éxito con los proyectos, y ojalá estemos hablando otro día sobre inteligencia artificial, porque yo creo que quedan muchos temas que se pueden comentar, es un tema que da para mucho. Cuando quieras, Caro, yo feliz de acompañarte. Muchas gracias por la invitación, al revés, gracias por el espacio y gracias por la buena onda. Bueno, sabíamos que esto iba a hacerse muy, muy corto porque a las dos nos encanta conversar, así que está perfecto. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron también. Genial. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a los que se han conectado y a los que nos escuchan después. Que estén súper bien y que estén muy bien igual, Marce. Chao, chao.